Estamos en tiempos navideños y vamos a aprovechar para que no digan que soy el Grinch. Vamos a leer en Lucas capítulo 2 y vamos a leer los primeros 20 versículos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había en la misma región pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que les será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con un ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que se oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Quiero enfocarme en la segunda parte, ahí desde el versículo 8. Estamos en un pequeño pueblo llamado Belén, pero ese pequeño pueblo no era olvidado por Dios, sino que Dios tenía un plan. Aunque pareciera a lo mejor en aquel tiempo como hoy que el mundo está dirigido por caprichos de hombres gobernantes que van dictando qué va a pasar, en medio de eso Dios tiene su plan universal, un plan que comenzó desde Génesis y un plan que va a terminar en Apocalipsis. Y aunque en medio de eso surgen imperios, surgen reyes, surgen gobernantes, Dios siempre ha y Dios siempre seguirá cumpliendo un plan. En ese tiempo los romanos estaban gobernando Israel.
Y parte de lo que hacían donde ellos gobernaron es que cada 14 años aproximadamente mandaron a hacer censos para ver cuánta gente podían poner en el militar, o en el caso del pueblo judío, porque tenían un convenio de no hacer servicio militar, cuántos le podían imponer de impuestos. Y la gente fueron a sus casas paternas para ser empadronados. Y uno podría decir, no, pues qué inconveniencia y dónde está Dios, que si se supone que somos el pueblo de Dios. Pero en medio de todo eso, Dios utilizó el capricho de los reyes y gobernantes. ¿Para qué? Para que Jesús naciera en Belén. ¿Y eso para qué? Para cumplir su palabra, porque años antes en Amós Dios había hablado a Belén. Dios había dicho, tú Belén Éfrata, tú no eres pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe cuya salida es ¿de qué? Desde la eternidad. Dios había hablado. Y en medio de que un imperio pagano tenía el poder sobre Israel, en medio de eso llegó el cumplimiento del tiempo. Dios también había hablado a Daniel cuando iba a llegar el Mesías. Y Jesús llegó y Jesús nació en Belén. Ahora, cuando Jesús había nacido, Dios iba a dar la noticia. ¿Y a quiénes fueron los primeros que Dios dio la noticia? A los pastores. Y yo no sé, pero yo creo que aquí hay un pequeño homenaje a David. Porque el rey David, antes de ser el rey David, ¿qué fue? Pastor de ovejas. Y como pastor de oveja, por ser el último hijo de la familia, y algunos dicen que nació en condiciones un poco vergonzosas para la familia, aunque no lo podemos comprobar, David era como que medio contado. A veces fue contado, a veces no. A veces fue invitado y a veces no. Y había una ocasión donde David no fue invitado a la fiesta. No sé si se acuerdan que llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí y dijo, oye, vamos a hacer una comida con tus hijos porque tengo un mensaje importante que Dios quiere decirles. Y había llegado Samuel para ungir el próximo rey de Israel. Nada más había un pequeño detalle, se les había olvidado a invitar a alguien, a David. ¿Dónde estaba David? No, pues él está con las ovejas. El hermano, posiblemente medio hermano, que ahí estaba cuidando las ovejas. Y aunque era medio olvidado por su familia, era recordado por Dios. Y por mí creo que hay cierto homenaje de parte de Dios aquí, porque igualmente los pastores de aquel tiempo eran como que a veces medio olvidados. ¿Por qué? Por su trabajo no podían cumplir todas las reglas de pureza, etcétera, como los demás. No podían siempre tomar el sábado para llegar a la sinagoga, porque no puedes decir a los animales, pues disculpa, ese sábado pues no comen, etcétera, porque tenemos que hacer eso. No podían tanto subir a Jerusalén a menos que se coordinaban o cosas así. Pero de todos modos que Dios los involucró. Y Dios decidió, yo voy a hacer que los primeros que se enteran de la noticia fueron que unos pastores que hacían que vigilia de su campo.
Entonces ellos están ahí y de repente llega un ángel del Señor y ven una ven una manifestación de la gloria de Dios. Y fue de tal grado que hasta les comenzó a dar temor. De tal manera que el ángel dijo: no temas, porque ¿qué les doy? Yo les doy buenas noticias. Cuando dice que yo les doy buenas noticias, en griego es la palabra evangelio, ¿ok? Evangelion. ¿Y qué significa? Yo les doy buenas noticias. Hoy en nuestro contexto, la palabra evangelio es como una palabra espiritual, es decir, es como una palabra que raras veces escuchas fuera de la iglesia. Pero en aquel tiempo no era así, era como nosotros escuchamos la palabra buenas noticias, ¿ok? Es una palabra que se utilizaba en el hablar común, pero no solamente se utilizaba en el hablar común, sino que a veces tenía ciertas conexiones políticas. Por ejemplo, si yo digo prospera, ¿ok? Prospera está conectado ¿con qué? Con cierta administración de gobierno, donde si yo digo bienestar o transformación, es conectado ¿con qué? Con otros grupos políticos. O hay palabras que aunque son palabras comunes, de repente llegaron a tener un significado adicional, ¿sí? Y la gente empezaron a tener ciertas asociaciones con ciertas palabras. Igualmente la palabra buenas noticias fue una palabra que llegó a tener ciertos tonos políticos, porque lo utilizaban los romanos y lo utilizaban como que cuando daban tipo su propaganda política, en que ha nacido, por ejemplo, hay unos escritos que han encontrado donde se refieren al nacimiento del César Augusto o el llegado del poder vesperiano y otros como buenas noticias. ¿Y por qué decían que son buenas noticias? Porque Él es un buen gobernante y que Él va a gobernar. Ahora, ¿por qué Dios utiliza una palabra así? Porque también para Dios introducía algo nuevo. Pero a diferencia de un César Augusto, que era buenas noticias, ¿para qué? Para algunos y a lo mejor malas noticias para muchos otros. Cuando el ángel llega, dice que yo les anuncio una noticia, una buena noticia, que se hará para qué? Todo el pueblo. Que para empezar fue anunciado ¿a quiénes? A un grupo que a menudo era medio olvidado por los demás. Pero llega el ángel y dice: yo tengo buenas noticias para todos, que hoy ha nacido un Salvador. Ahora, no solamente fue una palabra que utilizó los romanos o que de alguna manera fue utilizado ahí, sino que aquí está. Mejor abro mis apuntes. Okay. En el Antiguo Testamento también existe la palabra buenas noticias. Hay algunas veces en la Biblia donde hay una convergencia, o es decir, se unen dos conceptos
y fortalecen el uno al otro. Uno de los ejemplos es cuando Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La gente que había recibido educación griega estaban pensando en la lógica, en las leyes naturales que rige todo el universo físico, mientras que los judíos pensaban que en la palabra eterna de Dios, en la sabiduría que ayudó a crear todo el mundo. Y Juan hace una convergencia, dice, esas dos ideas no están peleados, la verdad, expresan lo mismo y yo sé quién es Jesús. ¿Okay? Lo mismo sucede con Evangelio. Por un lado tenemos cómo se tomó como palabra moderna de política en aquel tiempo, pero por otro lado a través del Antiguo Testamento y en especial en Isaías Dios utilizó esa palabra y quiero que vemos unos de esos. En Isaías capítulo 40 versículo 6 dice, voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir a voces? Y Dios dijo que toda carne es hierba y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí habla de que la condición humana. No sé si han estudiado algo de historia, pero estudiar historia es un poco de miedo y es un poco deprimente, ¿no? Porque uno ves lo que hay en la raza humana. Y número dos, ves como imperios gloriosos como la de Babilonia, como la de los griegos, como la de los romanos, suben y está lleno de gloria, está llenando el mundo y luego 100 años después, ¿dónde está? Están en ruinas. La Biblia habla de Nínive, que es grande, una ciudad enorme, y si vas hoy es un desierto con unas ruinas. Y es lo que la Biblia nos dice aquí. La gloria del hombre es como la flor del campo. Tú puedes ir al campo y ver unas flores bonitas y regresas un mes después y ¿qué hay? No hay nada. Y la Biblia nos narra, así es la gloria del hombre. Es algo pasajero, es algo que desaparece, pero en medio de eso, la palabra de Dios que permanece para siempre. En medio de imperios que van y vienen, en medio de eso, Dios cumplirá su palabra porque su palabra es eterno. Ahora en el versículo 9 sigue, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Ahora, cuando dice anunciadora, es también anunciadora de buenas noticias, ¿ok? Y dice, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá, ved al Dios vuestro. He aquí que el Señor que va a hacer vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Y luego que, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará que suavemente a quienes los 100 paridos. ¿Cuál es la buena noticia para Israel? La buena noticia para Israel que fue profetizado aquí fue Dios mismo vendrá con poder. Pero Dios vendrá no solamente
con poder, sino vendrá ¿con qué? Con compasión, con gentileza. Mira cómo lo describen en la segunda parte, que dice, como pastor apacentará su rebaño. ¿Quién es su rebaño? Su pueblo. ¿Y cómo los va a pastorear? En sus brazos lo va a llevar, en su seno los va a llevar, y una frase que me encanta, pastoreará que suavemente a las recién paridas. ¿Sí? O sea, Dios no nada más vendrá con poder y a ver cómo voy a tronar los dedos, sino que va a guiar con gentileza a su pueblo. Esas son las buenas noticias, que Dios va a venir, pero no va a venir en juicio, o por lo menos no todavía, sino va a venir ¿con qué? Con misericordia. Isaías capítulo 41. Yo soy el primero que he enseñado esas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. ¿Ok? ¿Qué dice? Yo voy a enviar un mensajero de buenas noticias a Israel. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Estamos en Isaías 41, 27. Miré y no había ninguno. Y pregunté esas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. Y aquí todas son vanidad. Las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Isaías estaba profetizando en medio de un tiempo donde ídolos prevalecieron. ¿En qué? En medio de Israel. Pero aún así Dios dijo, yo voy a enviar un mensajero de buenas noticias. Y como que ve alrededor y dice, y no va a haber alguien de aquí, sino que si alguien va a ser el mensajero de buenas noticias, es como, lo voy a tener que hacer yo solo. O lo voy a hacer a través de alguien. Y aquí Isaías empieza a profetizar acerca de una figura llamado el siervo. ¿Okay? El siervo profetizado en Isaías, donde el pasaje más famoso es Isaías 53, que dice que ese siervo fue herido por nuestras transgresiones. Obviamente, ¿de qué siervo está hablando? Jesús. Y ese Jesús que es también, Jesús es el mensajero de buenas noticias. ¿Y cómo describe ese mensajero? En el capítulo 42, que los capítulos nada más son divisiones posteriores que le hemos puesto por practicidad, sigue hablando de él. En el 42 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Yo he puesto sobre él mi justicia, mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. ¿Cómo describe el siervo? Dice, no es alguien que viene a imponerse como un gran político. No es alguien que hace campaña. Cuando ves a Jesús ministrar, hasta parece que hacía anticampaña. Cuando sanaba a alguien, ¿qué decía? No lo digas a nadie. ¿Sí? Y cuando lo querían hacer rey, ¿qué hacía? Se iba, se escondía. ¿Ok? Su voz no se escuchaba en la calle. Y luego una parte que me encanta. No quebrará la caña cascada.
O sea, cuando hay una caña o algo medio doblado o algo así, no dice, pues vamos a terminarlo de una vez. ¿Sí? O cuando hay una pábilo que humeare. En aquel tiempo usaban lámparas de aceite. Y si una lámpara de aceite, si la tea no está bien, nos pasó antier con los alumnos, si tiene demasiado tizne o si no tiene suficiente aceite o algo, puede empezar a humear, bien loco. ¿Sí? Y hasta lo teníamos que sacar, aquí nos pasó a nosotros. Y yo no sé si a veces te has sentido así, como que me estoy apagando, como que me he ensuciado de algo, como algo así está pasando, como que no tengo aceite. Ahora, ¿qué sería lo más fácil para que deje de humear? Que fue lo que hicimos el jueves. Lo apagamos, ¿sí? Ya terminamos con esa cosa. Pero lo que dice aquí es, Jesús no es así. Igual que el pastor que es paciente con los recién nacidos o los inmaduros. Aquí que dice, Jesús no termina con los que están batallando, ¿sí? Con que andan con problemas en su vida, con los que cojean de alguna pata. No dicen, no, pues de una vez lo terminamos, sino que busca restaurarlos, busca limpiarlos, busca que el fuego otra vez quema bien. ¿Y qué va a hacer? Va a traer justicia. Y no solamente a Israel, sino hasta las costas. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae noticias del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Canta alabanzas, alégrense juntamente soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor desnudó su brazo ante todas las naciones, y todas las confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ahora, ¿qué dice aquí que son las buenas noticias? Dios reina. Y otra vez dice, Dios vio alrededor, no había nadie. ¿Y qué hizo Dios? Gracias. Dios abrió su brazo y Dios lo hizo solo. En cómo Jesús vino a la tierra. Jesús vino como el gobernante que sí iba a resolver. Pero lo interesante es que no vino como un gobernante político, sino iba a liberar al pueblo de ¿qué? Opresión espiritual. Sanaba al enfermo, limpiaba al endemoniado, ayudaba al quebrantado. Y ayudaba a la gente a que salía del dominio del pecado. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es parte de las buenas noticias. Las buenas noticias es Dios mismo vino a reinar. Pero es un reino voluntario que se abrió con Jesús. Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque gente que antes no estaban calificados dijeron, yo quiero entrar en el reino de Dios.
porque ahora sí puedo. Dios vino como un rey, pero como un rey manso, como un rey que pastorea suavemente a su rebaño, como un rey que no desecha al que se siente descalificado. Último y nos vamos. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a aventar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza a nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Dios mandó a Jesús para dar buenas noticias a quienes, a los abatidos, a los que tienen problemas, a los que no pueden, a los pobres, a los que dicen, Dios, yo no puedo solo. A ellos Dios vino a dar ¿qué? Buenas noticias. Lo que el ángel dijo es, yo les traigo buenas noticias porque todo lo que Isaías profetizó es hoy. Hoy ha nacido el Salvador. Hoy llegó la solución de Dios, el Mesías. Ahora tú puedes decir, pues lo que era buenas noticias en aquel tiempo, hoy es una buena historia. Pero hay algo de esa noticia que es diferente que las buenas noticias de la historia. Y es que esa buena noticia es una buena noticia eterna. ¿Por qué? Porque Jesús no es un rey que vino, lo hizo bien y murió, sino que Jesús es un rey eterno. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y aunque Él ascendió, está a la diestra del Padre, hoy está presente a través de ¿qué? Su Espíritu. Y por eso, todas las cosas que Jesús hacía, que andaba anunciando la llegada del reino de Dios, que lo manifestaba sanando enfermos, echando fuera demonios, poniendo a gente en libertad del pecado, lo sigue haciendo a través de su Espíritu. Ahora, cuando los pastores de Belén escucharon las buenas noticias, ¿qué dijeron? Vamos a Belén, vamos pastores todos. Ahí escribieron esa rola. Y dice que fueron apresuradamente. ¿Por qué fueron apresuradamente? He escuchado buenas noticias y no quiero quedármelas solas. Quiero que todo el mundo escucha las buenas noticias. Yo espero que tú has no solamente escuchado, sino también recibido las buenas noticias. Que Dios envió un Salvador. Alguien que no iba a imponer un reino, sino alguien que vino a reabrir el camino hacia Dios que se había cerrado. Alguien que había venido a decir, el reino de Dios es para todo aquel que lo recibe. Alguien que tiene paciencia.
alguien que tiene comprensión con el inmaduro, con el recién nacido. Alguien que no apaga el que está batallando. Alguien que no quiebra el que está medio doblado, sino que los restaura. Alguien que vino a traer justicia, no sacando a todo lo malo, sino justificando al pecador, pagando el precio por él. El reino de Dios llegó hace 2000 años a través de Jesús. Pero el reino de Dios, el reino de buenas noticias, sigue estando aquí hoy. Y a ti y a mí se nos ha dado las buenas noticias, pero no para que lo quedamos solos. Somos un poco como los leprosos que dijeron la ciudad está sitiado y si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, si salimos afuera nos van a matar, mejor salimos afuera para que se nos acaba de una vez. Pero cuando salieron, el enemigo había huido milagrosamente y había un gran botín. Había comida por todos lados. Y dijeron el uno al otro, hoy es día de buenas noticias. Y en la ciudad están muriendo de hambre. Sería pecado quedarnos con esa noticia sola. Y también tú y yo tenemos la buena noticia que ha venido el Salvador, que es posible tener una relación con Dios, que es posible entrar en el reino de Dios aun si no eres perfecto, que es posible ser limpiado de tus pecados. Nosotros tenemos esas buenas noticias, no solamente para vivirlos, sino también para compartirlos. Entonces yo les animo esos días de fiesta y también los que siguen, seas alguien que comparte buenas noticias. Puedes ir a Kabum, puedes ir a hospitales y puedes ir con tu vecino. Hay muchas maneras de hacerlo, pero seamos gente que vivan y compartan las buenas noticias. Vamos a ponernos de pie. Papá, gracias por tus buenas noticias. El día de hoy yo pido en especial por los que se sienten como una caña quebrada o quizá una pábila que humea, que siente que se está apagando. Yo pido que endereces lo quebrado, que limpias la tea para que brille con tu luz. Gracias que te viniste no como un rey rudo, sino manso, humilde, misericordioso. Gracias que es posible vivir en tu reino, bajo tu buen gobierno. Y hoy recibimos las buenas noticias. Creemos que es para nosotros. Y creemos que también somos mensajeros de buenas noticias. Ayúdanos a no quedarnos callados, sino llevar tus buenas noticias a todos los que están en tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Moriste la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a amar?
amado Jesús. Acercarme a ti y declararte mi amor, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor. Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a amar? Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo del corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti. Lo dejo todo por ti, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor. Amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, amado de mi alma, amado de mi alma, amado de mi alma, amado de mi alma. Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo del corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti. Lo dejo todo por ti, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, amado Jesús, amigo fiel. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor. Amado Jesús, si podemos corresponder tu amor es porque tú nos amaste primero.
Si podemos corresponder con amor a ti, es porque tú eres el autor del amor. Nos amaste primero. De tal manera nos amaste que viniste hasta donde estábamos y te hiciste como uno de nosotros para habitar, caminar en amor, en misericordia, en verdad, y después morir en nuestro lugar para librarnos de la condenación y la muerte y llevarnos otra vez a casa. Que este amor abunde en nuestros corazones más y más hacia ti, que es el mandamiento más grande, amarte a ti y amar también como nos mandaste a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Papá, encomendamos la obra, las tareas que con amor iremos a hacer esta semana, las ponemos en tus manos. Nada podemos hacer sino por tu gracia y por tu amor, por tu provisión, por la fuerza que tú nos das. En tu nombre, papá, iremos y oraremos por los enfermos en ese fuera del hospital pediátrico. También compartiremos el pan en tu nombre y por tu gracia. Y en tu nombre, Señor, iremos también a invitar a todos los niños que vengan a ti y que abren su corazón para que también en ellos nazca el Salvador. Gracias por todo el corazón dispuesto y alegre que en diferentes maneras participará en todas las cosas que nos hemos puesto de acuerdo. Pero no tan solo eso, sino ayúdanos a ir y caminar en esta tierra llevando tu amor en detalles, en sonrisas, en abrazos, en extender la mano al que está caído, en ayudar al que tiene problemas. Ayúdanos, Señor, que en tu gracia, en tu poder y en tu amor podemos hacer la obra que tú nos has encomendado de llevar las buenas noticias. Bendecimos, Señor, las familias de esta casa sean llenas del Espíritu, de tu Espíritu Santo, y se desborden los ríos de amor, de compasión, misericordia, y que haya sanidades, prodigios y milagros a través de las familias de tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gloria y alabanza. Amén. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén, amén. Estamos despedidos. Si tienes alguna necesidad de oración, no dudes, ven, acércate con nosotros. Estamos muy dispuestos a orar por ti. Abraza, saluda a los que están ahí, y si puedes, quédate y come con nosotros en familia. Bendiciones. Donde todo comenzó, voy a volver